Ok, listo, se está grabando la clase. Eugenio, si te parece, vos cuando quieras me decís, presentas la clase. Bueno, sí, me presento yo. Te tenemos de la tele, pero... Pero ya no estoy más en el canal Playboy, así Así que tenés que estoy presentarte posible. de nuevo, dale. Bueno, soy Eugenio Semino, trabajo con adulto mayor hace algo así como 40 años. En mi época precolombina, como Martín, bueno, eh, mi primer carrera de grado fue abogado y el primer doctorado fue en criminología, nada que ver con esto, pero era ya por principios de los 70. Ya luego de la dictadura me dediqué a todo lo que es adulto mayor. Eh, Trabajé muchos años en lo que son los hogares públicos. ¿Qué pasó? Un área muy grande, hicimos los primeros hogares de día, es decir, fue una linda época porque era post dictadura y estaba la posibilidad de generar muchos programas nuevos, y es así que ya a fines de los 80, principios de los 90, empezamos a trabajar en red. Hacia esos años conformamos la Red Iberoamericana de Adultos Mayores y organismos que trabajan con el sector, y comenzamos también a trabajar con los distintos países a partir del 95-96, con los encuentros que se llamaron Gerontovida, de ahí el nombre del espacio. Conformamos la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, y bueno, como compañeros en este curso tenemos a históricos de aquellos momentos. Estaba Teo de Paraguay, que era de esa primera hora, con otros compañeros también del país hermano. Estaban también Raúl, como decía, desde hace 30 años acompañando estas actividades. En Chubut, que están las compañeras de Chubut, con la Universidad San Juan Bosco, con Julio Rivas y demás, hace más de 20 años. Así que, bueno, bienvenidos al resto. Me parece que es una muy buena oportunidad para poder reflexionar entre todos. Inclusive tenemos un marco latinoamericano para poder analizar los problemas de la seguridad social. Así que cuando quieran empezamos. ¿Comparto la pantalla? Empezamos con el Power. Dale. Hoy Sí. vamos a ver historia de la seguridad social, ¿sí? La clase, el encuentro de hoy tiene que ver con la historia. Sí, nosotros vamos a tratar de ver un enfoque no convencional, no habitual, de la seguridad social. Ustedes en general habrán oído casi linealmente cuando se habla o cuando los actores políticos hablan de seguridad social, por lo menos en Argentina, corregime Teo si en Paraguay no es así, hablan de seguridad social referida a la previsión social, ¿no? Es decir, las jubilaciones, mientras que el concepto de seguridad social es mucho más amplio en lo que es el ámbito de la gerontología. Consideramos que tiene tres grandes pilares, que lo vamos a seguir viendo en la segunda presentación. A ver, Silvia, si pasamos.
vamos a ver que los tres grandes pilares, las tres grandes columnas de la seguridad social son la salud, la educación y, como decía, la previsión social. La particularidad de estos tres grandes pilares es que en general en las sociedades han tenido desarrollos comunes, tienen financiamientos comunes y también tienen crisis comunes. Hoy estamos en una crisis muy importante de la seguridad social, que diría a escala mundial, pero con gran repercusión en lo que es continentes tan asimétricos, tan desparejos en términos del reparto de la riqueza, como es Latinoamérica, que tiene un impacto mucho más grande. Lo que estamos viendo hoy con la pandemia es que se van desnudando todas las fallas estructurales que tiene el sistema. Habitualmente, cuando a veces escuchamos a los actores políticos y cuando vivimos una realidad que, por ejemplo, en Rosario, en Argentina y en muchos de nuestros países, se traduce en violencia. Yo el otro día en el Congreso de Abuso y Maltrato hacía alusión a dos términos que se usaban en la antigua Roma para describir o diferenciar los tipos de violencia. Uno de ellos era la llamada vis absoluta, que es lo que diariamente nos conmueve cuando vemos una agresión física, cuando vemos un desapoderamiento sobre un adulto mayor, cuando vemos que hay un acto de brutalidad, en general físico. Las agresiones desde lo psíquico son menos percibidas, pero bueno, la pantalla de televisión y demás nos muestra permanentemente ese tipo de violencia, a través del robo, del secuestro, de la agresión. Y a eso se le llama inseguridad. En realidad, y se lo toma como si fuera un acto individual, se escinde de todo lo otro que planteábamos nosotros en la primera presentación, que es cómo en conjunto interactúan estos factores. Lo que no se habla, no se ve y no se quiere describir es el otro término que usaban los romanos, que era vis compulsiva, que en Argentina la definió un importante psicoanalista que fue Fernando Ulloa, que la llamó la violencia dulce, la violencia que no se ve, la violencia que se ejerce y que en muchos casos linda con la maleficencia. ¿A qué estoy refiriendo? Gran parte de la violencia estructural, con haberes que no son ni remotamente suficientes para cubrir las necesidades básicas del adulto mayor, sistemas y prestaciones de salud que nunca llegan o que llegan tardíamente, todo lo que es exclusión, la negación de deseo del adulto mayor, y lo vamos viendo que cuando esta segmentación se naturaliza socialmente, lo que convivimos dentro de la sociedad es con un sector totalmente excluido, una exclusión que los sectores dominantes
lo toman como parte de sujetos sin derecho y que simplemente serán resguardados por la beneficencia del Estado o de lo no gubernamental. Y insisto, transitamos con esto, lo naturalizamos y ahí nos convertimos realmente casi en cómplices involuntarios de lo que el sistema de dominación, el sistema imperante, quiere de nosotros, ¿no? Por eso es bueno que ingresemos, vamos a la otra presentación, a cuál fue la historia de este proceso del cual yo pasaba el título. No entiendo, espera un poquitito que no veo por qué. No pasó, ¿no? No, que no importa, ahí vamos. No importa, espera que tengo que ver. Creo que... Bueno, yo les sigo contando. Vamos a tratar de... Ahí está. Vamos a hacer un raconto de estos años de historia, por lo cual vamos a estar simplemente pasando los grandes lineamientos y vamos a tratar de ver qué pasa en esa historia latinoamericana, en esa historia iberoamericana, y qué pasa en paralelo con quienes llegaron a Latinoamérica o a Iberoamérica. Utilizo siempre los dos motes de Latinoamérica y de Iberoamérica porque ustedes saben que tienen una procedencia diversa. Los españoles fijaron el criterio de Iberoamérica precisamente porque incluye lo que fueron los dominios de la península, tanto de España como de Portugal, más allá que fueron antagónicos en su momento. Portugal siempre fue una mano de Gran Bretaña, o de Inglaterra, mejor dicho, en aquella época, en lo que fue la conquista, en lo que fue la colonización. Y los franceses, que fueron los antagonistas de los ingleses, la denominaron Latinoamérica, apropiándose desde lo cultural, desde lo que los otros lo habían establecido con el valor histórico de haber pisado estas tierras. De todos modos, unos y otros tuvieron comportamientos de dominación brutales, que es más, ya existían previo a la época precolombina, con el imperio incaico, y que en realidad se relacionaban con formas que había generado como dominación el imperio previo, que era el incaico. Y a su vez con las contradicciones y con las luchas internas de los pueblos originarios. Por ejemplo, está Teo, y recuerdo simplemente como una referencia de cuando llegan los conquistadores, con qué se encuentran. Ahora vamos a ver cómo muchas de las instituciones que ya existían las reprodujo y las potenció en términos de la explotación la propia España. Cuando van llegando a partir de los primeros años del siglo XVI, la conquista primero y los colonizadores en paralelo, por ejemplo, se van a encontrar
en lo que hoy es Paraguay, con grupos de etnias que estaban guerreando entre sí. En aquel momento eran los pámpidos, los lángidos y los amazónidos, que estaban autodestruyéndose. Obviamente, cuando llega Juan de Ayolas, aparecen los guaraníes y aparece poco tiempo después, porque yo creo que Asunción, estoy tomando datos de mi memoria de cuestiones que he leído hace tiempo, pero hacia 1537 más o menos se establece Asunción. Teo me lo puede rectificar cualquier cosa. Y la particularidad que se va dando en cuanto que esa dominación que se había establecido tiene, por ejemplo, un ida y vuelta con lo que hoy es Argentina, porque Asunción lo que hace es tener un doble componente en términos de su fundación. Por un lado, lo que llegó directamente a Asunción en términos de conquista, y por otro lado el desmembramiento, los restos de lo que había sido la expedición de Pedro de Mendoza en la primera fundación de Buenos Aires, acá en 1536, que al haber sido devastada por los pueblos originarios, tiene que emigrar y termina en esa conjunción donde poco tiempo después termina fundándose Asunción. Y relaciono con el Paraguay, y lo podríamos hacer también en otras instancias con otros países de nuestra Latinoamérica, de nuestra Iberoamérica, simplemente porque habemos argentinos, paraguayos, bueno, y algún que otro rosarino también, ¿no? Que son de otra subespecie, de otra etnia. Pero voy contando esto porque inclusive, y esto tiene mucho que ver con el trabajo, con las condiciones, con los desarraigos y con la violencia dulce a la cual yo aludía, que es la transculturización, porque precisamente en Paraguay, o en esa zona, nacen las misiones jesuíticas hacia los primeros años del siglo XVII. Recuerden que las misiones jesuíticas tienen un gran desarrollo y cambian la modalidad de la dominación de la espada y la reemplazan por otro tipo de dominación de una espada en forma de cruz. Inclusive el fundador de la orden había sido un militar que precisamente en razón de haberse encomendado después de tener múltiples heridas en una batalla, pasó a ser Loyola un fanático creyente, y de ahí al día de hoy la orden tiene su propia estructura, inclusive dentro de lo que es la Iglesia Católica. Y termino con esta idea. Esa forma de establecer condiciones de trabajo, las reducciones de los pueblos originarios y demás,
tiene esta impronta hasta 1767, que el rey de España, en ese momento, Carlos III, quienes estuvieron en España, en Madrid, lo van a reconocer rápidamente porque se lo llamó a Carlos III el alcalde de Madrid, y vemos ahí precisamente la Puerta de Alcalá, lo que es el Retiro. Es decir, tenía una concepción muy de alcalde, el rey, que vio que se comprometía el poder de la corona con otro poder diverso que se había generado y que manejaba la orden de los jesuitas, por eso directamente los borra del mapa hacia precisamente 1767. Inclusive se da un hecho, y termino con este relato. En 1717, Teo lo tendrá presente, existe la primera y más importante en términos históricos revolución comunera que se da en Paraguay y que es derrotada brutalmente, con consecuencias terribles para quienes la habían protagonizado, en el año 1721. Vale decir, simplemente paso este título para señalar, primero, lo que era el disciplinamiento laboral que ya se venía generando y que ahora vamos a ver que España va tomando, y también lo hace Portugal, en Brasil, van tomando las instituciones, las propias formas de disciplinamiento que usaban los incas, y van generando en ese primer pilar al cual yo aludía, que es el trabajo, condiciones que se han mantenido en el tiempo. Particularidad. Cuando todo esto que yo les estoy contando pasaba, tenemos que tener simplemente una mirada de dónde provenían estos comportamientos diversos en términos de la conquista, de la colonización. Recordemos, y el siglo XVI en ese sentido tiene una gran importancia. Ustedes recuerdan que a partir de 1492, con lo que es el descubrimiento, se da la particularidad que quienes llegan a nuestro continente, a América, provienen de un país como España, que era un país absolutamente marginal a lo que era el desarrollo europeo. Es decir, tenía casi un régimen acentradamente feudal frente a lo que era su competidor, por ejemplo, Inglaterra, donde ya tenía otras características y otra composición del Estado. Esto que le estoy contando va a tener mucha importancia en todo el desarrollo posterior del siglo XVII, XVIII, XIX y hasta el día de hoy. Porque pensemos, cuando
En 1492, en la península ibérica hay reinos diversos, inclusive está la particularidad que el reino de Castilla hace una alianza con el reino de Aragón. Castilla es una región importante, extensa, el reino de Aragón muy pequeño. Bueno, al tema de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. Dice que Fernando tenía sus atributos políticos, y esa alianza es la que va coaligando en términos de la llegada a América de una estructura muy feudalizada, con adelantados muy primitivos, muy elementales, y sin una concepción de progreso como sí podía tenerla en esa etapa Inglaterra. En el siglo XVI, tomando todo el siglo XVI, pensemos que la primera mitad del siglo, para no irnos en fecha, en España está Carlos I de España, Carlos V de Alemania, donde ya vemos que hay una fuerte influencia de lo que es la Iglesia, lo que es el Vaticano. Decíamos, con formas de explotación muy feudales, sin desarrollo de una burguesía, aunque fuere elemental o primitiva, cosa que no se daba con estas características en paralelo en Inglaterra. La segunda mitad del siglo, prácticamente la corona, que es Felipe II, quien reemplaza a Carlos I o Carlos V, es prácticamente un apéndice de las políticas del Vaticano. Entonces, sigue muy sometido el reino a lo que son designios de la Iglesia Católica, al punto tal que gran parte de las riquezas que va colectando España en la explotación, sobre todo de las minas del Potosí y demás, muchas de ellas quedan sepultadas al día de hoy bajo las tierras del lecho del Río de la Plata, y mucha otra termina en manos de Inglaterra vía los corsarios. Francis Drake andaba por estos lados, y la otra gran parte de la torta, la que llegaba a la península ibérica, pasaba por la península, pero Felipe II, cuya corte estaba integrada fundamentalmente por banqueros flamencos, directamente iba al Vaticano a financiar a grandes familias de banqueros como los Grimaldi de Italia, los Wessler de Alemania. Vale decir que la corte de Felipe II tenía como integrantes a los que hoy tienen muchos en nuestros gobiernos, es decir, los llamados vedores del Fondo Monetario Internacional,
y antes eran los vedores de esas grandes concentraciones financieras, por lo cual el desarrollo de España terminaba siendo muy lento y a su vez vivía mucho a expensas de lo que podía llegar de América. Solo, como decía, quedaba una parte en la península, lo demás se iba, y no se reproducía la riqueza, no se regeneraba la riqueza en territorio europeo. A diferencia de Inglaterra, perdón, donde en paralelo estaba Enrique VIII. Enrique VIII viene de una primera etapa, en el siglo XVI, muy atado a la religión católica, y obviamente en un momento dado, su primer ministro, que era Tomás Moro, el amigo de toda su vida, era quien profesaba la religión y era quien establecía las reglas del Vaticano sobre lo que era la monarquía en Gran Bretaña, en Inglaterra. En un momento dado, cuando empieza a desarrollarse el mercantilismo, Inglaterra tiene un comportamiento insular, toda ínsula, todo territorio limitado de la época tiende a expandirse, por eso precisamente el tema del dominio de los mares y del comercio, una conducta, aparece el mercantilismo, por lo cual sus formas de acumulación de riqueza son totalmente distintas a las españolas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se reproduce esa riqueza, se regenera, se amplía, no se gasta simplemente. Estas son dos grandes cuestiones a tener en cuenta, porque inclusive tienen mucho que ver con nuestras diferencias en lo que es Latinoamérica respecto a lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, donde esa condición mercantilista, desprendida de la dominación de la Iglesia, con ya el protestantismo, con otra concepción respecto al valor dinerario y a la condición de la comercialización de los valores, hace que tengamos un desarrollo totalmente diverso que ahora lo vamos a ir contemplando. Vamos a la otra. Cuando se aburren, en total apagan la cámara. ¿Vamos al de la revolución? ¿Al de la revolución? No, la reproducción de las fórmulas autóctonas. No entiendo. ¿Mita y Yanaconazgo? No. Eso es. Ok. ¿Quieren parar? ¿Quieren preguntar esto? ¿Cómo? No, pregunto si quieren preguntar algo, como antes de... Dale, sí, cómo no. ¿Vamos bien? Como no nos vemos, ¿viste? Esa es la diferencia con una clase... Lidia sí. Sigue intentando. ¿Lidia, ¿nos escuchás? No, bueno. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Ok, entonces vamos a compartir y seguimos con esto. Claro. ¿Me escuchás? ¿Lidia? Sí, hola, ¿qué tal? Recién pude conectarme. Qué bueno. Hoy estamos grabando y después te lo pasamos, ¿sabés? Bueno, por favor. Bueno, un gusto tenerte acá. ¿De dónde sos vos?
de Comodoro Rivadavia. Comodoro, ¿vieron que les... Muy bien. Bueno, un gusto, Bueno. Lidia. Y gracias por tu esfuerzo. Gracias, igualmente. Ahora seguimos Gracias. el paso. Ok. Bueno, ahí vamos a ver, comentaba que lo que hacen los conquistadores reproducen formas de dominación y de disciplinamiento que existían en la anterior dominación, que era la incaica, y yo tomé, hay más, pero tomé 3 instituciones, como son la mita, el yanaconazgo y la encomienda. La mita, reduzco las explicaciones, después ustedes pueden verlo en cualquier libro, pero tienen que ver mucho con cómo hace 4 o 5 siglos las formas de explotación tienen similitud con las actuales, y cómo a su vez el disciplinamiento, insisto con la palabra, a partir del trabajo, de la explotación, de la escasez, de la contraprestación al trabajo, va generando, en términos históricos, una cultura de sometimiento y una aceptación de la exclusión. Existía acá en América lo que era una institución como la mita. La mita tenía la particularidad que era la siguiente. Las distintas etnias, los distintos pueblos, las distintas expresiones que había desde el Tucumán hasta Centroamérica, en general tenían para el mantenimiento de sus aldeas la necesidad de la agricultura fundamentalmente, y los grandes protagonistas, sobre todo en toda la zona andina, lo que se sembraba eran terrazas, era la fuerza física una necesidad indispensable para hacer ese tipo de trabajos. En la mita había casi una expresión en la primera etapa de un trabajo que hoy podemos llamar trabajo comunitario, porque había una interrelación entre aldeas, entre distintas culturas, donde se trabajaba, los jóvenes, los que tenían la fuerza para hacerlo, trabajaban, doy un ejemplo de tiempo que no es exactamente así, pero trabajaban una semana para su aldea y una semana para el grupo de aldeas que necesitaban tener servicios comunes. Por ejemplo, caminos, por ejemplo, templos. Es decir, una semana para la aldea, para que puedan comer, para que puedan mantenerse los de la aldea, y una semana para el Estado, para lo comunitario, para lo que todos utilizaban. Esto tiene una deformación a partir del establecimiento del imperio, que va siendo la siguiente. Ya esa obra pública no era parte de una convención comunitaria entre grupos, aldeas o etnias, sino que
era directamente impuesta por parte de quien dominaba, del Inca. Y va convirtiendo esa estructura, esa forma de trabajo, que tenía un grado de razonabilidad y que es muy comparable a lo que hoy pueden hacer fuerzas sociales dentro de nuestra actual estructura de sistema capitalista, aparece esa dominación y sobre esas formas aparece un instituto nuevo que es el Yanaconá. Aparecen los yaconas, que son esos jóvenes que ya no trabajaban una semana para lo comunitario y una semana para que coma su aldea, sino que directamente eran tomados casi como esclavos para hacer la obra pública a favor del Inca. ¿Y esto qué llevó? Llevó a que quien ponía esas reglas de trabajo duro, pesado, con casi nada de descanso, solo les daba tiempo para volver a su aldea cuando se le ocurría o cuando la obra pública no se podía desarrollar. Estaba esto muy relacionado, por ejemplo, con las estaciones de la lluvia. Y cuando tenían ese espacio para volver a su aldea, era tal el agotamiento que no podían producir en su propia comunidad. Esto generó enormes hambrunas y enormes peleas como la que le contaba entre los lágidos, los amazónidos, allá en esa etapa pretérita en la zona del Paraguay. Tenían un comportamiento diverso, los nómades recolectores, que no integraban este tipo de comunidades, pero cuando llega la conquista, dice, bueno, esto es lo que hay que hacer. Es decir, tenemos que tomar estas formas de explotación. Hay uno que se sentó en el valle del Cerro del Potosí, le dijeron que había plata y ahí empezó con este sistema una sofisticación de lo que les venía contando, de esa explotación, que fue la encomienda. El encomendero era un supuesto intermediario, un actual concesionario, para tomarlo en los rangos de nuestros tiempos, a quien el rey encomendaba la explotación de las minas y todo esto a cambio de que mandaran la plata para allá, para la corona, y se quedaran con una parte quien tenía la encomienda. De todos modos, cuando vamos a los archivos de Indias, nos vamos a encontrar que la encomienda tenía reglamentación, vale decir, tenía condiciones, no era una explotación como la que se daba, que era hasta que murieran en el trabajo quienes lo estaban realizando. Así murieron 50 millones en nuestro continente. Digo que las leyes laborales de la época, en el archivo de Indias, establecían que tenían que tener descanso, que el encomendero tenía que garantizarle los alimentos, la vestimenta, el descanso, bueno, es decir, todas las leyes como si fuera un código laboral de la época.
Obviamente que esto estaba escrito en la metrópoli. Acá el encomendero hacía lo que aún al día de hoy se sigue haciendo, explotando a esa mano de obra hasta la extracción de toda la riqueza posible para quedarse con la parte más grande. A esto se le sumaba algo que yo les comenté al pasar, que es que esa riqueza, mucha terminaba quedando depositada acá en el lecho del Río de la Plata. Y esto estaba dado porque los españoles tenían grandes buques, grandes galeones, muy pesados, mucho más pesados cuando se los cargaba con la plata, que tenían movimientos muy toscos, y a su vez el Río de la Plata, como al día de hoy, es traicionero, tiene grandes bancos de arena, en muchos casos quedaban encallados y quedaban a merced de los corsarios. Por eso comentaba lo de Sir Francis Drake. Los ingleses tenían naves muy livianas, muy ágiles, abordaban los galeones, tomaban lo que podían y lo demás lo dejaban en el lecho del río. Una verdadera fortuna. Pero total sobraba. Sobraban vidas para explotar y riquezas para seguir llevando. Obviamente, siempre que ocurre la explotación, siempre que ocurre el sometimiento, hay algo que ustedes van a ir viendo en todas las materias y que tenemos los humanos y que explica lo que es el envejecimiento. El envejecimiento tiene dos variables. El envejecimiento cruza las dos variables que ahora les voy a nombrar. Uno es el tiempo, el paso del tiempo, y la otra variable es la libertad. Es decir, nosotros tenemos vida cuando tenemos la libertad de poder armarnos un futuro y tratar de llegar al mismo. Y estos pueblos que veían que pasaba el tiempo y la libertad se restringía, ¿qué hicieron? Revoluciones. Rompieron con esos esquemas que los iban exterminando a partir de la explotación. Así llegamos y pasamos a la otra. Se me durmió Silvia. No, estoy tratando de agarrar el mouse. Ahí estamos. Pasamos ya a principios del siglo XIX y cuando esa hiperexplotación había generado el germen de los cambios, recordemos que habíamos ya tenido expresiones como la Revolución Francesa, es decir, todo el movimiento de los jacobinos, como había sido. Yo me olvidé, porque me distraje con el relato, cuando Inglaterra, Enrique VIII, se aparta de la religión, lo que hace es, con toda dulzura, como lo hacía él, mandar a decapitar a Tomás Moro y lo reemplaza por Cromwell, que es un reformista, inclusive con leyes
hasta donde se incluye el divorcio, ¿no? Estamos hablando a principios del siglo XVI. Una viñeta. Enrique VIII, que decapitó varias esposas, él tuvo una particular cariño, admiración y dulzura con Ana Bolena. Y el máximo gesto de amor de él para con Ana Bolena fue, a diferencia de las otras esposas y de Tomás Moro, contratar a un verdugo francés para su decapitación, porque los franceses, que siempre tuvieron cierta fineza, decapitaban a espada, es decir, a un solo golpe, a diferencia de los británicos, que eran muy brutos y decapitaban a hachazos. Por eso hay que valorar los gestos de amor de esa época, ¿no? Y vuelvo a nuestra América. Se va dando, ya a principios del siglo XIX, los grandes movimientos libertarios. Yo había mencionado ya conatos que habían pasado, mencioné la revolución de los comuneros en 1717 en el Paraguay, y hubo muchos movimientos previos a llegar a esos primeros años del 19 que son decisivos por la influencia de los jacobinos, fundamentalmente, y la aparición de algunos personajes, como fue Manuel Belgrano, uno de los próceres de Argentina, y ahora, para que no quede Teo afuera, les voy a contar lo que pasó también entre Belgrano y su territorio, lo que pasó en Paraguay con él, y las derrotas que tuvo, ¿no? Belgrano había sido un joven criollo cuyos padres lo mandaron a estudiar a la metrópoli, a España, precisamente para que sea un dirigente de la colonia, que siga respondiendo a la metrópoli. Tiene el problema que Belgrano, cuando se forma, y el movimiento jacobino, sin que él llegara a hacerlo, como sí lo fue Moreno y Castelli, Castelli era su primo, sin llegar a hacerlo fue muy influenciado, y cuando regresa, algunos años antes del movimiento ya de liberación, como fue generado en 1810, empieza a trabajar en una institución de la colonia que era el consulado. Y en el consulado, estoy hablando de alrededor de 1804, 1805, en el consulado, fíjense la particularidad, el tipo empieza a fijar los principios de estos tres pilares que yo les comentaba son la base de la seguridad social. Por un lado, establece condiciones en términos del trabajo que aún al día de hoy se siguen respetando muy poco. Por ejemplo, este hombre dice que el trabajo de las mujeres debía ser valorado como el trabajo de los hombres o del hombre. Pongámonos en época, es decir, en un momento que
se discutía si las mujeres tenían alma, ¿eh? Es decir, pensemos en el ocultismo de la época. El tipo dice, las mujeres son iguales a los hombres, y si tienen las mismas condiciones laborales, hay que pagarle lo mismo, y hay que reconocerle todos los derechos como a los hombres. Pucha, antes de que existiera la propia Revolución Libertadora de Mayo. Yo decía que el primo de él, que sí es mucho más jacobino, que fue Juan José Castelli, a diferencia de Belgrano, que murió con su creencia en la religión católica muy fuerte, Castelli ya avanzó más, e inclusive en 1811, cuando se cumplía un año del 25 de mayo, el primer aniversario del 25 de mayo, hace el primer desfile cívico-militar de Latinoamérica en Chuquisaca. Ustedes saben que nuestro primer presidente fue hoy técnicamente boliviano, porque Saavedra era nacido en lo que hoy es Bolivia, ¿no? La particularidad es que Juan José Castelli, que es un olvidado en la historia argentina, y que fue el orador de la Revolución, le recomiendo un libro de Andrés Rivera que se llama La Revolución, un sueño eterno, que describe la última etapa de la vida de este orador de la Revolución, donde se da la particularidad que muere de un cáncer de lengua. Murieron todos muy jóvenes, por otra parte. Lo particular de Castelli es que va más allá de su primo y dice que el trabajo de los españoles, de los criollos, de los negros, los mulatos, los zambos, los indios, como se decía en la época, tenía que tener el mismo reconocimiento. No importaba ni el color de la piel, ni la religión, ni lo que fuera la condición social, tenía que tener el mismo igualdad laboral. Fíjense cómo se va estableciendo ese primer pilar del trabajo previo o cuando la revolución estaba en ciernes. Y comentaba lo de Belgrano, y para que no quede fuera Teo, Belgrano se le encomienda lo que es expander la revolución al Paraguay. Castelli va hacia el noroeste y Belgrano hacia el noreste. Castelli, yo les decía que no era muy religioso, y hoy sigue prohibido en Argentina porque mientras llegaba a Bolivia iba haciéndose cargo de colgar a la autoridad política española que quedaba en el camino y también a la autoridad religiosa, es decir, se cargó a cuanto diácono había de acá hasta Bolivia, así que por eso no es muy bien reconocido. Pero decía que Belgrano, sí. No, nada más que... ¿Eh? No, en términos de novela, que este episodio
también lo describe muy bien en una novela, el de Belgrano. ¿Cómo se llama el de Roa Bastos? La novela Yo el Supremo, ¿cómo es? Yo el dictador, la del Sí, yo el Supremo, yo el Supremo. Supremo está El relatada. querido Roa Bastos. ¿Cómo? El querido Roa Bastos, por mi generación. Está descrita muy bien esta etapa de la historia y muy bien desarrollado lo de Belgrano. Era como, igual que la revolución es un sueño eterno, era para me echar un poquito de literatura. Para quien no leyó a Roa Bastos, fue una de las maravillas de escritores que hemos tenido en Latinoamérica, coterráneo de Teo, Paraguay, ¿no? Sí, paraguayo. Hay que tener paciencia y coraje para leerlo. Está bien, es verdad, es para, a diferencia de Andrés Rivera, que es más legible, Más liviano. es más liviano, este es bastante más denso, pero una delicia para el que está acostumbrado a leer, y relata todo este episodio de la historia, está novelado de una manera maravillosa, así que al que le interesa, después le pasamos el título. Bueno, y decía que Belgrano lo mandan para el Paraguay. Belgrano era un tipo muy particular, acá tuvo muchos sobrenombres, se los lo llamaban en Buenos Aires, lo llamaban el alemancito, porque hablaba un idioma extraño, y los que cohabitaban con él creían que era ese idioma el alemán. Nunca habló alemán Belgrano, hablaba inglés muy bien. Pero ¿qué pasa? Los que convivían con él no hablaban inglés, por eso suponían y le pusieron ese sobrenombre, entre otros, del alemancito. Era muy estrafalario para vestir, usaba calzas de colores fosforescentes. Yo que vivo en un barrio de las orillas de Buenos Aires, no me atrevería a utilizar. Era un liberal en serio, tipo de una voz muy aflautada, pero de una gran capacidad de mando. Fue un improvisado militar y desarrolló estrategias importantísimas. Otro día que tengamos tiempo les cuento todo lo que fue el éxodo jujeño y demás, que fue tomado como estrategia militar después en lo que fueron las reservas en Stalingrado. Así que miren la historia. Pero Belgrano llega al Paraguay y es derrotado en dos batallas, en Tacuarí y en Paraguarí. No sé si lo nombré bien, Teo, que yo con el guaraní ando por ahí. ¿Dónde está Teo? Ahí está. Teo, si vos hablas guaraní, decinos. Decilo en guaraní. Ah, el audio. Ah, bueno. Dale. ¿Cómo? Bueno. Ah, está súper bien, súper bien. No, decilo en guaraní. Ya te vamos. Dale. Ubucuí, Tacuarí. Tacuarí. Tacuarí está bien. Y Paraguay, ¿eh? Paraguarí. Paraguarí. Paraguarí, está bien, Paraguarí. ¿viste? Estaba por ahí. Más o menos estaba, ¿eh? Si no estaba Teo, pasabas, Eugenio. Si no estaba Teo, pasabas por ahí. Por eso. Por ese lado. Por eso no me quiero atribuir Claro. ser políglota, porque al guaraní no llegué todavía. No. Pero lo particular, que tuvo un muy mal recibimiento por Paraguay, con estas dos derrotas, pero que los que lo enfrentaron después empezaron a tener una relación fluida con él. A ver, si mal no recuerdo, estaba Yebros y Pablo Colombres, Pablo Caballero, y empiezan a tomar ideas
del propio movimiento que había habido en Buenos Aires, y creo, y me corregís, Teo, que entre el 14 y 15 de mayo de 1811, por ahí, 14 y 15 de mayo, la independencia. ahí fue la independencia. Así es. Así que cómo se van imbricando los movimientos revolucionarios, obviamente después van tomando sus características. Llega Gaspar de Francia 1814, creo, aproximadamente, que está hasta el 40. No, muere antes, ¿no? Bueno. Sí. Después viene Carlos Rodríguez Solano López, y después, no, Solano López fue el hijo. Carlos Antonio y Francisco Solano. Ahí está, Francisco Solano López, que ya con él llegamos a la guerra de la Triple Infancia. Pero bueno, a lo que iba es a cómo se van estableciendo a través de Belgrano los lineamientos del pilar del trabajo y también de la educación, porque él también, previo a 1810, en 1804, 1805, en el consulado, funda la Escuela de Náutica, la Escuela de Dibujo y la Escuela de Comercio en Buenos Aires. Ahora bien, estos movimientos de liberación tuvieron contrapartidas de dominaciones extranjeras, tal cual ocurre hoy. Por ejemplo, nosotros seguimos, en 1824, contraemos el primer empréstito con la Baring Brothers, con Inglaterra, que se terminó de pagar a fines del siglo XX. Y que, como siempre, los empréstitos que recibieron nuestros países, supuestamente con las buenas intenciones de la obra pública, nunca se llegó a hacer esa obra pública, se le quedó a alguien metido en el bolsillo en el medio el empréstito, y lo pagamos durante 150 años. Es decir, bastante parecido a lo que hoy está pasando con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Sigo con la otra? Sí, sí. En 1836, si hay alguno que profesa esa religión, le pido que no grite, llegan los Ceneices a Buenos Aires. ¿Qué pasaste? Era la anterior. No, nada, se hizo solo, espera. Llegan los genoveses, ahí, los Ceneices, que después tienen sus herederos, los tenemos que soportar ahora, que son los hinchas de Boca, ¿no? Y está moviéndose, no sé por qué. Es decir, empieza la gran inmigración en Buenos Aires. En paralelo, ¿qué pasaba en Europa? Pensemos que cuando acá todavía estábamos en la explotación de la ganadería brutalmente, de lo que generaba la pampa húmeda, ya la industrialización se había dado muy fuerte en Europa, y es más, en 1848 ya escribe en ese momento Carlos Marx el Manifiesto Comunista. Particularidad, ahora que está Teo, ¿qué venía pasando en Paraguay? Yo nombraba lo que había sido la dictadura de Gaspar de Francia, y luego lo que había pasado con López padre, donde hay un intento bastante logrado de desarrollo burgués en Asunción. Asunción
tuvo el primer ferrocarril de Latinoamérica, fue desarrollándose con capitales externos y demás, pero había un incipiente desarrollo de una burguesía local que no podía soportar Gran Bretaña, fundamentalmente. Es más, porque ya venía de una experiencia de lo que le venía pasando con sus hijos del norte. En Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, lo que se había establecido, una burguesía que fue expropiando a sus propios padres ingleses. Es decir, la burguesía americana se fortaleció muchísimo, la guerra de secesión hace que gane esa concepción de industrialismo frente a la explotación del sur, que era la explotación algodonera, es decir, con mano de obra esclava, y esto lleva a que aparezca lo que decía anteriormente, la llamada Guerra del Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza, o de la Triple Infamia, como lo llamamos nosotros, donde se extermina, se genera un genocidio brutal sobre el pueblo paraguayo, se terminan prácticamente los hombres mayores. Al día de hoy no sabemos exactamente la cantidad de muertos que tuvo el Paraguay, porque Brasil, más allá de haberse cumplido toda la cantidad de años exigidas y demás, no ha abierto sus propios archivos. En Argentina costó el exterminio de las naciones negras, que las habían y muy profusas, que fueron los que abordaban o asaltaban las fortalezas se dice, con los fusiles Remington con un solo disparo. Y luego venían las tropas patricias que sobre escaleras de cadáveres tomaban la fortaleza, ¿no? Es decir, una cuestión realmente muy, muy patética, muy terrible, muy dramática, muy negada al día de hoy. Yo cuando le contaba alguna vez a Teo en algún encuentro, que tuvimos un gran poeta argentino, que fue Guido Hispano, que escribió lo que ustedes habrán leído o leíamos los mayores de chicos, que era la leyenda del Urutaú, ¿no? El poema que decía: llora, llora Urutaú en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde he nacido como tú, llora, llora Urutaú en las ramas del Yatay. Era el recuerdo de una joven paraguaya que recordaba cómo su novio fue aniquilado, porque decía: mi novio que combatió como un héroe en el Timboa, y ese resultado está de un verde Huirapitá, mi novio que combatió. Lo mataron los Cambá, los brasileños, no pudiéndolo rendir, él fue el último en partir de Curuzú y Humaitá, fortaleza heroica, lo mataron los Cambá. Rasgado el blanco tipoy que llevo en señal de mi duelo, en aquel sagrado suelo de rodillas siempre estoy, rasgado el blanco tipoy.
Pero bueno, luego de este homenaje a aquellos que murieron en estas guerras innecesarias como tantas otras, vamos a ver en la próxima muestra, ¿seguimos? ¿Sigo? Sí. Ahí está, ¿no? ¿Sigo? Sí, ahí, hasta ahí. Bueno, por eso. Fíjate ahí. Sí, por eso. Se daba lo que les contaba y lo que fue la guerra de la Triple Alianza, de la Triple Infamia. Y en paralelo aparecía en Buenos Aires una epidemia terrible que aniquiló 2/3 de la población de Buenos Aires, que fue la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, acá hay un error, dice 16.000 muertes, pero son muchísimas más. Tiene la misma particularidad de lo que estamos viviendo hoy. No se sabía de dónde provenía. Se moría la gente y simplemente la población que en ese momento mayoritariamente estaba radicada en el barrio de San Telmo, el actual barrio de San Telmo, y donde estaban inclusive las familias más pudientes, terminaban todo lo que era la población negra que vivía cerca de ese barrio, que es el barrio de Montserrat, había sido aniquilada en la guerra del Paraguay. Y la aristocracia argentina que vivía en esa zona empezaba a sufrir las consecuencias de lo que había aparecido paralelamente, que era la epidemia de fiebre amarilla. Ahí hay un libro, un trabajo que hicimos hace muchos años con Salvador Ferla, que se llama La venganza de los negros, porque se generó un mito que las tropas que morían, y esto sí fue un hecho real, los cadáveres terminaban siendo depositados acá en la costa del Río de la Plata, muy cerca en Barracas, en San Telmo. Entonces se atribuía, al no saber de dónde provenía esa fiebre amarilla, se atribuía que la habían traído los cadáveres de los negros. Por eso dimos en llamar a ese trabajito La venganza de los negros. Y decía que, como también ocurre ahora, los primeros que intervenían eran los serenos. Los serenos sería la policía de ahora, ¿no? La policía federal, que tenía un comisario, un jefe, que era el comisario O'Gorman, que era el tío de Camila, antes que apareciera el cura y toda esa historia. Y ustedes van a ver ahí en la filmina que hay una imagen donde hay una mujer en el suelo, hay una fallecida, hay un chiquito requiriéndola, alguien en la puerta, sobre la puerta, que es el sereno, que es quien descubrió esta escena, y dos que están entrando en ese momento, uno con una galera en la mano. Estos dos que están entrando son dos miembros de la Comisión de Salud que fallecieron, que murieron, como todos los que intervinieron en el
la llamada Comisión de Salud Popular que enfrentó a la fiebre amarilla. Estos dos son Manuel Gallo Argerich, más joven de los tres Argerich, y Marcos Pérez. Esta obra es de Juan Manuel Blanes, es un pintor uruguayo, está en el Museo de Bellas Artes de Uruguay, y en realidad lo que simboliza, en ese momento, donde había una gran disputa entre la policía, porque O'Gorman, como Verne ahora, hacía prensa con su labor, porque los helenos también morían, entonces tenía mucha presencia en la prensa, decía que quien enfrentaba a la epidemia era la policía. Y en realidad nos demuestra ese cuadro de Blanes, que es el que zanja la disputa, que para enfrentar una epidemia como aquella o como la actual, no hace falta solo la policía, no alcanza, no hacen falta solo los médicos, tampoco alcanzan. Los dos que están entrando ahí, que yo les decía, eran Marcos Pérez y Manuel Gallo Argerich, el tercero de los Argerich, eran abogados que integraban, los únicos abogados que integraban la Comisión de Salud Pública de aquel momento. Todos murieron por la fiebre. Los nombres de quienes murieron son los nombres que están en los 33 hospitales de lo que es Buenos Aires. Vamos sintetizando, vamos a llegar muy bien. ¿Sí? ¿Vos querés decir que la historia? Durante el siglo XIX, lo que les estaba mostrando, porque yo les había comentado, se desarrolló al principio del siglo las escuelas que había fundado Belgrano, el Pilar Educación, el Pilar Trabajo, y ya en 1812, con las guerras de la independencia, se hace el protomedicato, que lo funda el abuelo de este que ven acá y que murió, que se llamaba Francisco Cosme Argerich. Esos tres pilares que se van fortaleciendo a partir de 1874, muy fuertemente, entre 1860 y 1874, la educación, se funda una escuela día por medio. En el censo de 1874 seguimos ahí. En el censo de 1860, Buenos Aires tenía un analfabetismo de casi un 80% en niños, y en 1874 tenía 0 analfabetismo en niños. Había analfabetismo en adultos muy grande. Pasa a la otra, Silvia. Es que yo te quiero recordar que son 7 menos 5 y a las 7 se cae el sistema, por si queremos una devolución. No, ya llegamos. En 1884, ese tercer pilar, que es la educación, se fortalece y se sanciona la ley 1420 de educación pública, gratuita y laica, que es lo que rigió hasta ahora, o hasta los 90 prácticamente, donde se fue privatizando lo que surgió también, lo que pasó también con la salud. En el año 1904 tenemos ya la ley 4349, que es la primer ley previsional. Bueno, llegamos ya al siglo XX, que nos queda pendiente para otras clases. Aquí viene.
pero más o menos todo esto era la síntesis histórica muy reducida, son cursos que a veces duran 3 o 4 meses para darlos, pero para que tengan un paneo de cómo el criterio de seguridad social se para en esos 3 grandes pilares que se desarrollan en común, y ahora cuando veamos el siglo XX, en la próxima, vamos a ver las crisis comunes que también van teniendo. ¿Preguntas? Observaciones. ¿Escuchó bien? ¿Se vio bien? ¿Dudas? Yo, por ejemplo, no escuché muy bien porque se cortaba, porque acá no tengo mucha señal. Yo te lo mando, Lidia, yo te lo mando. Quédate tranquila que te mando toda la clase. Gracias. Martín. Pero está muy interesante. Qué bueno. Martín. Interesante, me gustó mucho más lo que era lo del último tramo de 1810 en adelante, y estuvo bueno cómo está relacionado con la historia de seguridad social. ¿Relacionado con? Sí, es la apertura a lo que vamos a ir viendo, ¿eh? Sí, porque llegamos hasta hoy, ¿no? Para analizar la seguridad, cómo está la seguridad social hoy, ¿no? Llegamos a... Sí. A las últimas. Una consulta con respecto al exterminio de los negros en la guerra Triple Alianza. Que ahí me quedé medio dudando. Cuando vos hablabas sobre los Remington, ¿qué eran? Las milicias patricias las que entraron. Claro, las tropas de asalto eran de negros. Claro. Y el patriciado era... Hay una carta al respecto interesantísima, que es la carta a Dominguito, que escribe, uno de los muertos es el hijo de quien era la mujer de Sarmiento en ese momento, que fue el primer Fidel Castro de Latinoamérica. Porque Dominguito en realidad era hijo de la viuda de Castro, que se llamaba Fidel. Así que escribe una carta póstuma, autocrítica a Sarmiento, maravillosa respecto al hijo, ¿no? Si querés despedirte, porque faltan 2 minutos y sería como feo no saludarnos. Nada, simplemente hoy era la presentación de los títulos y ahora ya después vamos a trabajar sobre los institutos, cada uno en particular. Hasta la actualidad, y por ahí vemos a un audiovisual, ¿sí? Sí, hasta ahora, hasta la última presentación en la Corte, que la hicimos hace 2 semanas. Bueno, gracias a todos. O sea que vos vas a retomar sobre el siglo... principio del siglo XX. Todo el siglo XX, 20-21. Las próximas. Sí. ¿Listo? Bueno, nos vemos. La próxima el 20. ¿Cómo? La próxima el 21. La próxima el 20. El 20, el sábado. El 20 y la próxima clase. Pensé que el siglo me preguntabas. No sé que es el miércoles que viene, no sé qué fecha es. El miércoles que viene, el próximo miércoles. Miércoles que viene, siempre son 4 miércoles de 17 a 19. Hora argentina. Perfecto. Hora argentina. Hasta el miércoles que viene. Chao. Chao.